bueno, si no hay preguntas de eso, podemos arrancar con el tema de hoy que está en el campus como... Perdón, sí, perdón, decime. discúlpeme, pero tenía desactivado el micrófono y yo le preguntaba si después, si le quedaba tiempo sobre la 0505, que es esta última guía que dijo, Sí. si podía resolver el ejercicio 6 para ver de qué manera se deben resolver estos tipos de ejercicios. Bueno, sí, cómo no. Para un poquito. Déjame tratar de... voy a tratar de importarlo en la tableta primero. El 050, el de más ejercicios. Sí, ese, el número 6. Ya, vamos a verlo. Vale, ahí importar, un momentito, que lo voy a rescatar el PDF. Ahí. Ok. Y ahora, a ver si les comparto la tableta para verlo. ¿Dónde la tengo la tableta acá? Ahí está. Ahí están viendo la tableta, ¿no? Sí, Sí. sí. Ok. Entonces, me estabas preguntando del ejercicio. Ay, ya empezamos mal. Acá, del ejercicio 6. Ese mismo. Este que está acá, que pregunta sobre la monotonía de la función esta. ¿Sí? Bueno, primero, cuando habla de monotonía se refiere a decir dónde crece y dónde decrece. ¿Sí? Eventualmente, si tiene extremos, también cuando uno sabe dónde crece y dónde decrece, puede deducir entonces los extremos, aunque acá en la respuesta no los menciona, simplemente pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, según los teoremas que vieron la clase pasada con Fabiana, hay uno que dice que donde la función es positiva, la función es creciente. Perdón, donde la derivada es positiva, si f' de x es positiva, en los puntos en que esto o sea, si es positiva en un entorno de x, ¿sí? Entonces, en esos puntos, la función f de x es creciente. ¿Sí? Y si f' de x es negativa, entonces f de x es decreciente. Entonces, para averiguar los intervalos de monotonía, o sea, en qué intervalo crece, en cuál decrece, lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de f'. Pues nosotros queremos saber si un x está en este caso o en este otro. Entonces, la manera más fácil, si podemos derivar la función, que en este caso es relativamente sencilla, es estudiar el signo de la derivada primera. Recuerden, cualquier cualquier cosa que no quede clara, me interrumpen, ¿sí? Entonces, f de x es, según esto, es 3x menos 1 dividido raíz de x, ¿no? Entonces, derivamos esto, usamos la regla del cociente, ¿verdad? Porque esto es un cociente, por lo tanto acá va a ir dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Y el denominador al cuadrado yo lo voy a escribir así como el cuadrado de esto, de x, al cuadrado, y acá arriba va la derivada del primer término, que sería 3 por el segundo sin derivar, menos el primer término, 3x menos 1, por la derivada del segundo, y del denominador, que es raíz de x, así que su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Recuerden, si no se acuerdan de memoria de esta derivada, pueden escribir raíz de x como x a la 1 medio,
y usar la regla de que es la derivada entonces, que vendría a ser la derivada de raíz de x, es 1/2 por x a la 1/2 menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cualquiera fuera el exponente, habíamos visto que era, si era x a la alfa, era alfa por x a la alfa menos 1. Bueno, esto es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, bueno, tendríamos que tratar de simplificar un poquito esto, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, podemos, para que no aparezcan estas dos raíces, podemos multiplicar y dividir por raíz de x, arriba y abajo, ¿no? Y entonces si multiplico por, a ver un poquito, por raíz de x en el numerador me va a quedar 3x, ¿verdad? Vamos a ponerlo bien. En realidad me quedaría 3 raíz de x al cuadrado, ¿no? Menos 3x menos 1. No sé por qué me anda tan lento esto, el lápiz, que tiene cierto retraso. De acá, como cuando haga por raíz de x dividido raíz de x, se van a simplificar las raíces y me queda solamente dividido 2, ¿no? Y como multipliqué arriba por raíz abajo también, entonces me queda la raíz de x acá, me va a quedar el cubo. Estaba derivando, ¿sí? No sé si llegaron a ver esta fórmula. Sí, hasta ahí, profesor. Ahí está, bueno. Decía yo acá uno estaba diciendo que el dominio de la función, porque este resultado, raíz de x al cuadrado, sería valor absoluto de x. Pero sucede que el x es, como está dentro de la raíz en la función original, va a tener que ser el dominio, para que exista esta raíz, tiene que ser mayor o igual que 0 la x. Y como además no puede anularse el denominador, tiene que ser mayor estricto que 0. O sea que el dominio de la función es R+. ¿Sí? En R+ existe la raíz y no vale 0, y la de arriba también, y por lo tanto el cociente existe. Entonces, ahora que sabemos que el dominio es R+, podemos asegurar, bueno, que esta raíz de x al cuadrado es x, ¿sí? Y que la de abajo, bueno, es esta que está en cubo, es x raíz de x. Así que acá me quedaría 3x, un momentito que está lento esto por razones que desconozco, ¿qué es lo que le pasa? 3x menos 3 medios de x más 1/2, ¿no? Y dividido, a esto lo puedo poner como raíz de x por x, ¿no? Y así que finalmente, simplificando un poco más, 3x menos 3 medios de x me da 3 medios de x más 1/2 sobre x raíz de x, o si pongo el 2 abajo en el denominador, mejor me queda 3x más 1 sobre 2x raíz de x. ¿Ok? ¿Y para qué derivé? Porque habíamos dicho que para saber si crece o decrece, o dónde crece y dónde decrece, lo que hago es estudiar el signo de la derivada. Y entonces esta es la derivada, que por supuesto el dominio que nos interesa es en R+, ¿no? No en los negativos, que por otra parte no existe porque me daría la raíz de un número negativo. Entonces, bueno, hago una tablita para determinar los signos, donde voy a poner la x, donde estoy evaluando, después el numerador, 3x más 1, y el denominador, que tengo el factor x y el factor raíz de x, ¿no?
en el denominador. Vamos a poner unas liñitas acá para ir separando. Ahí está. Y finalmente, abajo, la otra cosa que lo que me va a dar esto va a ser el signo de F'. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a deducir de ahí cómo se comporta la F. Entonces también pongo eso que está ahí. Bueno. Dijimos que esto era remás, o sea que arrancamos en el 0 estaría acá, que queda fuera del dominio que vamos a estudiar, ¿no? Que es donde se anula a su vez el x y raíz de x. Raíz de x va a ser siempre positiva en donde sea, ¿no? X también, porque estamos en R+, ¿verdad? La parte el 0 está acá y del lado izquierdo no lo vamos a estudiar. Y el 3x más 1 también es positivo, porque la raíz de esto estaba en menos un tercio. Si x es positivo, 3x más 1 es positivo. ¿Sí? No tenemos ningún punto singular, ningún punto importante acá en los positivos donde pase algo, donde se anulen algunos de estos factores o divisores. Así que en definitiva, en cualquier punto de R+, esto es positivo, ¿no? Sí. Y si la función es positiva, es creciente, ¿no? Entonces, acá me da que la función es creciente en R+, en este caso. A ver qué opciones teníamos acá. Creciente, esta no, porque ni siquiera existe en menos infinito 0, ¿no? Creciente en un medio más infinito es cierto, ¿verdad? Porque si es creciente todo R+, es creciente en este intervalo. Pero decreciente acá en 0,1 no. ¿No? Creciente 0,1 sí, ninguna de las anteriores me daría a mí. Si no me equivoqué, voy a revisar por las dudas si me equivoqué al derivar algo. A ver, acá tengo la derivada de, esto era 3x menos 1, la derivada del 3x menos 1 es 3, por el denominador que es raíz de x, menos 3x menos 1 por la derivada del denominador, que es 1 sobre la raíz de x, por dividido todo raíz de x al cuadrado. Y acá multipliqué arriba y abajo por la raíz de x, con lo cual esta me quedó al cuadrado y esta se me canceló. Se me simplificó, mejor dicho. Y esta me quedó al cubo, así que acá me queda 3 por x menos 3x sobre 2 más 1/2. Y sí, está todo bien, parece. Así acá este 3 menos 3/2 me da otros 3/2 más 1/2, sí, está todo bien. No sé si ustedes lo vieron, que pudo haber cometido algún error en algún lado, me parece que no. Así que en definitiva esto me da, en este caso, ninguna de las anteriores. Si hubiera dado un cambio de signo en alguna zona en donde hubiera sido negativa la derivada, entonces ahí habría pasado a decrecer y tendríamos dos intervalos distintos, ¿no? Pero no es el caso. No sé si quedó claro esto. La forma de estudiar la monotonía, entonces, de una función que es derivable, es esa. La otra cosa, bueno, acá no dice hallar extremos. En este caso, al ser creciente a todos lados, no lo tiene, ¿no? Pero si dice hallar extremos, los candidatos a extremos, por lo que vieron en la clase pasada, son los puntos críticos, que son los puntos donde se anula la derivada o donde existe la función pero no la derivada, o los puntos fronteras del dominio. En este caso, puntos fronteras del dominio no tenemos porque el dominio es abierto, porque es R+.
O sea, no tenemos puntos de frontera del dominio que pertenezcan al dominio, ¿no? Bueno, no sé si más o menos se entiende cómo hacer un ejercicio de estos. La pregunta entonces, si me respondió lo que quería saber. ¿Yo puedo utilizar entonces este método gráfico y no un método analítico para determinar el crecimiento? Para terminar este signo, Sí, sí, haciendo la tabla queda más o menos claro cómo estás deduciendo las cosas, ¿no? Si me pones solamente los signos así sin sacados de la galera, estaría poco justificado, pero acá está bastante desglosado y no vale la pena andar explicando por qué es positiva la raíz acá o por qué es positiva, es que es bastante evidente todo. Si este hubiera sido x menos 1, acá hubiera aparecido la raíz un más, un tercio, si acá hubiera sido un menos, que no lo era, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y en ese caso aparecía como punto crítico acá el punto un tercio, y había que decir, bueno, que acá se anulaba y que, por ejemplo, acá era negativa. Entonces acá iba a ser decreciente. Pero sí, con la tabla de signos, al igual que cuando hacemos dominio y conjunto cero, positividad, negatividad, que la tomamos como buena si está la tabla detallada, no si solamente aparece la línea de los signos, ¿no? Está bien. Sí, porque además es mucho más fácil así, es menos probable equivocarse con una tabla que cuando uno resuelve la inecuación esto mayor que cero, Claro, yo pensé que había que resolver las porque, ecuaciones. esto generalmente se bifurca muchas veces según, porque hay que considerar todas las posibilidades, porque esto mayor que cero, cuando la cantidad de factores o divisores es par, ¿verdad? Perdón, los que son negativos es par, o son positivos, o los que son negativos es una cantidad par. Entonces tiene un montón de bifurcaciones que de volverse locos. La mejor manera, por lo menos para mí, la que yo encuentro más práctica, es así, hacer una tabla, marcar los puntos críticos y estudiar el signo de cada uno de los factores o divisores, y de ahí sí deducir el signo de la derivada en este caso. Bien, gracias. De nada. Bueno, el tema que teníamos que arrancar hoy es el de lo que se llama la regla del L'Hopital, ¿sí? Que les voy a compartir por acá para hacer un pequeño resumen. Están viendo acá el PDF, ¿no? Ahí se me mandó, ahí. ¿Sí? Este es el teórico, de los cuales están también los videos ahí en el campus. Y básicamente, resumiendo, la regla del L'Hopital parte del teorema de valor medio generalizado de Cauchy, que no está demostrado en los videos, creo, pero es una generalización del teorema del valor medio de Lagrange. Es más, si la función G fuera la identidad, la función de identidad, entonces le queda acá el valor medio de Lagrange, porque le quedaría f' sobre 1 igual a f de b menos f de a sobre b menos a, ¿no? Con lo cual el teorema de valor medio de Lagrange es un caso particular de este, ¿no? Bueno, con ese teorema se demuestra, y está la demostración por acá abajo, está la llamada regla del L'Hopital, que dice que si yo tengo dos funciones para las cuales en un punto C se anula f y g, las dos funciones se anulan en ese punto, y son derivables, por lo tanto son continuas, ¿sí? Y existe el límite del cociente de las derivadas, fíjense, este es el cociente de las derivadas, entonces dice, ojo que esto es un sí, ¿sí? Debe saberse que este existe. ¿Sí? Si este existe, entonces, ay,
Déjeme cambiar de lo que pasa es que estoy acá en el PDF, claro. Si ese existe, entonces existe el límite del cociente de las funciones. Fíjense que este cociente de las funciones, y voy a escribir acá un poquito, este cociente de las funciones, como G de C y F de C valen 0 y las funciones son continuas, entonces esto tiende a 0, ¿verdad? Y esto tiende a 0, que sería G de C. O sea que esto es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Bueno, entonces este teorema lo que dice es que cuando yo tengo dos funciones derivables que valen 0, entonces cuando existe el límite del cociente de las derivadas, el límite de su cociente también existe y vale lo mismo. ¿Sí? Fíjense que lo que dice acá que vale lo mismo. ¿Y para qué se usa esto? Porque yo puedo querer calcular este límite, una indeterminación de tipo 0 sobre 0, como le decía acá, y una forma de resolverlo es, bueno, si estas funciones son derivables y existe este límite de acá, entonces estoy en las condiciones de este teorema. Y entonces me daría que este límite vale lo que valga el cociente de las derivadas. Y eso me puede resolver algunas indeterminaciones tipo 0 sobre 0 que pueden ser muy complicadas de otra manera. Hay algunos ejemplos, ahí está la demostración. Bueno, primero, antes de seguir, se demuestra también de que en el caso, porque fíjense que esto era para un límite tendiendo X tendiendo a C. Bueno, se demuestra que cuando hay un límite, cuando X tiende a infinito, y que también es una indeterminación tipo 0 sobre 0, entonces también se da que el límite, cuando X tiende a infinito, de f de x sobre g de x, ¿sí? Si existe el límite cuando x tiende a infinito de f' de x sobre g' de x, y este tendía a 0 y este tendía a 0, ¿no? Si esto era un 0 sobre 0, pero este existe, entonces este va a existir y va a ser igual a este. O sea, lo mismo que dice el teorema, la regla del L'Hopital para x tiende a 0 vale cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Cuando tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, puedo buscar el límite del cociente de sus derivadas y si este existe, este va a existir y va a valer lo mismo. Eso es lo que se refiere acá, que también vale cuando la variable tiende a infinito. Y la otra cosa en que también vale esta regla es cuando la indeterminación, en lugar de ser de tipo 0 sobre 0, es de tipo infinito sobre infinito. Esa tampoco se demuestra acá, pero bueno, se enuncia acá simplemente que también vale. O sea que no solamente cuando la indeterminación es 0 sobre 0, si existe el límite del cociente de las derivadas, va a existir el límite del cociente de las funciones y ser igual, sino que cuando es infinito por infinito también. O sea que esto que está acá, que yo les decía acá que vale con 0 sobre 0, también vale en el caso que da infinito sobre infinito. ¿Sí? Uno puede derivar y si encuentra el límite, determina el límite del cociente de derivadas, la regla del L'Hopital me va a decir que ese es igual al límite del cociente de las funciones. Una cosa importante es que este entonces es en esta dirección solo. O sea, que si este límite por alguna razón ustedes llegan a que no existe, supónganse que este no existiera, eso no implica que este otro no exista. Eso no es cierto. O sea, si este existe, entonces este existe. Pero no al revés. Este podría existir y no existir el de arriba.
¿ah? Entonces la regla del L'Hopital solo funciona cuando uno termina determinando, encontrando el límite de ese cociente de derivadas. El caso 0 sobre 0, bueno, es inmediato a cómo se usa la regla, ¿sí? El caso infinito sobre infinito se usa de la misma manera, lo único que el tipo de determinación es infinito sobre infinito. Y bueno, acá tiene un ejemplo. Creo que en el video también debe estar este mismo ejemplo. Cuando tienen un 0 por infinito, lo que uno hace es pasar al denominador alguno de los dos factores, de modo que me quede o un 0 sobre 0 o la indeterminación, o una indeterminación tipo infinito por infinito, ¿sí? Hay que tener cierta inteligencia para ver cuál le conviene pasar al denominador para que no se complique la derivada, ¿eh? Entonces podría ser cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Pasar la g al denominador o la f. Tendrán que ver si es más fácil de derivar esto, esta f y esta 1 sobre g, o esta g y esta 1 sobre f. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y después los casos en que hayan determinaciones del tipo potencia, ahí lo que hay que hacer es usar la propiedad del límite de la potencia, ¿sí? Entonces, si suponemos que este límite, que esto tiene un límite, si esto tuviera un límite, entonces su logaritmo tendería al logaritmo de L. Entonces la idea es, bueno, pasar de esto, que era una determinación de alguna de estos casos de arriba, de potencias, 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito, y en lugar de eso estudiar el límite del logaritmo. Y el logaritmo, como es una potencia, el exponente lo puede sacar del logaritmo como un factor, y entonces esto ya no va a ser el límite de una potencia, sino la indeterminación va a ser o un 0 por infinito, bueno, lo más probable, ¿sí? Que le dé un 0 por infinito, porque, perdón, a ver un poquito, por ejemplo, si esto era 0 a la 0, ¿sí? Quiere decir que f y g tendían a 0, y entonces acá g tiende a 0, y como f tiende a 0, el logaritmo tiende a infinito, ¿tá? Si fuera infinito a la 0, entonces, perdón, sí, infinito a la 0, la f tiende a infinito y la g tiende a 0 también. Y si era del tipo 1 a la infinito, entonces g tiende a infinito y el logaritmo de f tiende a 0. O sea que en todos los casos les va a quedar una indeterminación de este tipo, que después la resuelven, como dijimos arriba, uno de los dos lo van a tener que pasar al denominador, dividiendo como inverso en el denominador, y ahí pueden aplicar la regla del L'Hopital para ver si lo pueden determinar. ¿Se entiende esto más o menos hasta acá? Sí, sí, profesor. Sí, una consulta. Sí. En el caso de que luego de aplicar L'Hopital me siga quedando una indeterminación 0 sobre 0, Sí. ¿puedo volver a aplicarlo? Sí, se puede volver a aplicar, ¿sí? Si estás dentro de las condiciones, o sea, si son funciones derivables, generalmente sí se puede, ¿eh? En este ejemplo que está acá no fue necesario, aparentemente. Sí, en este no fue necesario, pero es bastante común que haya que aplicarlo más de una vez. Podemos ver los ejercicios que se plantearon como para este encuentro virtual. A ver un momentito. Lo que estaban planteados, déjenme cambiar acá. Acá. Abrir, ¿dónde estoy? Están viendo la planilla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok. Este es la guía de ejercicio completa, y en el campo los ejercicios que estaban planteados para el encuentro sincrónico coinciden con estos dos, ¿sí?
como se imaginarán, todos estos pueden salir por L'Hopital, ¿sí? Porque para eso estaba en esta semana. Este que está acá es un poquito diferente, porque como pueden ver acá, cuando X tiende a 1, esto tiende a infinito y esto también. Esto es una indeterminación de tipo infinito menos infinito, ¿sí? No es ninguna de las que está planteado ahí en el teórico. Lo que hay que hacer es ver si podemos pasarla al tipo o 0 por infinito. En realidad, al final, lo que importa es tratar de pasarla o a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito, ¿sí? Porque las otras, la 0 por infinito, hay que tratar de llevarla a una de estas dos. Y si fueran a potencia también. Para en alguna de estas dos sí aplicar L'Hopital. Entonces, bueno, si voy a hacer el G, el primero de ellos, que me pide el límite cuando X tiende a 1, de 1 sobre el logaritmo neperiano de X menos X sobre X menos 1. Evidentemente, para pasar a alguna de estas voy a tener que tenerlo todo esto como un solo cociente. Entonces lo lógico sería hacer la cuenta acá, hacer el divisor común, ¿no? El divisor común sería X menos 1 logaritmo de X. Y acá, ¿qué me queda? X menos 1 menos X logaritmo de X, ¿no? A ver, y entonces, acá yo lo pondría, a ver, X menos 1, bueno. X tiende a 1, ¿sí? Así que acá tenemos que esto tiende a 0 y, y el logaritmo tiende a 0 también, ¿no? Y arriba tenemos el logaritmo de este que tiende a 0 y el X menos 1 que tiende a 0. Bueno, ahora esto es un 0 sobre 0 en la indeterminación, ¿verdad? Porque dijimos, esto de acá tiende a 0 porque ambos factores tienden a 0, y acá como este tiende a 0 y este tiende a 0, también tiende a 0. Así que esto es una determinación del tipo 0 sobre 0, y si las funciones son derivables, podríamos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? A veces puede convenir hacer alguna cuenta más para tratar de que quede algo más fácil de derivar. Yo lo dejaría así, lo probaría así como está, pero alguien podría tratar de hacer, por ejemplo, pasar el X menos 1 dividiendo arriba y que le quede 1 menos X logaritmo sobre X menos 1. Pero a mí me parece que eso va a ser más feo de derivar porque me queda un cociente. Por eso yo prefiero dejarlo así y probar. Si no llegara a ningún lado, bueno, podría tratar de hacer alguna cuenta y volver a aplicar L'Hopital con la nueva expresión. Entonces, acá yo voy a poner un igual, pero este igual va a ser por la regla del L'Hopital. Entonces, está condicionado a que yo llegue a determinar el resultado acá, a que ese límite exista. Entonces, normalmente uno le pone esto, LH acá arriba, como diciendo, esto es un igual, pero condicionado a que exista el resultado que viene a continuación, ¿sí? A que yo lo encuentre. Porque no es lo único que explica la igualdad, es la regla del L'Hopital, no va a ser una cuenta ni nada. Esta que está acá, la igualdad se explica porque yo hice las cuentas, es un tema aritmético, ¿sí? Si hubiera hecho, ¿cómo se llama esto? Sustitución de equivalentes, también la igualdad sería por sustitución de equivalentes. En este caso no es por ninguna de esas cosas, es por la regla del L'Hopital. Y entonces acá yo voy a poner la derivada del de arriba, la derivada del de arriba, ¿cuánto me da? X menos 1, la derivada es 1, menos, y esto es un producto, la derivada del primero que es 1 por el logaritmo de X, más, vamos a poner paréntesis acá, más X por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre X, ¿no?
Y abajo, otro producto, la derivada del primero, 1 por el logaritmo de x, más el primer factor x menos 1 por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. ¿Se entendió hasta acá? Recuerden, y es un error muy común, que muchas veces van a aplicar L'Hopital y no se acuerdan que acá tienen que derivar numerador y denominador por separado, ¿verdad? Y no es la derivada del cociente, ¿sí? O sea, acá lo que van a poner es, o sea, ustedes tienen f sobre g y van a pasar al límite de f' sobre g', ¿sí? No es f' por g menos fg' sobre g cuadrado, ¿sí? ¿Ah? Esto es otra cosa, es la derivada de f sobre g', ¿sí? Entonces, a veces, no sé, en el fragor de la batalla, supongo, se olvidan de que no están derivando el cociente, sino aplicando la regla del L'Hopital, y lo que tienen que hacer es derivar numerador y derivar denominador. ¿Tá? Se los repito porque es un error bastante común que encontramos cuando están resolviendo algún límite por regla del L'Hopital, ¿sí? Derivamos entonces, como dijimos, el numerador y el denominador. Ahora hacemos alguna cuenta para ver si esto, cómo nos quedó, ¿sí? A ver si algo se simplifica. Y acá fíjense que esto me da 1, ¿sí? ¿Sí? Esto es 1, porque es x sobre x, ¿ok? Y el 1 ese se me simplifica con este. Así que me queda arriba solamente, déjenme borrar acá, borrar esto que me está molestando un poquito. Esto tiende a 0, dijimos, pero lo tenemos más chiquito. Bueno, acá arriba me queda menos logaritmo neperiano de x. Y en el denominador, ¿qué me queda? Esto que está acá vendría a ser x sobre x menos 1 sobre x, ¿no? Y esto vale 1. ¿Sí? Así que me queda logaritmo neperiano de x más 1 menos 1 sobre x. ¿Bien? Y bueno, como x tiende a 1, el logaritmo este tiende a 0, ¿no? Esto tiende a 0, ¿sí? Y esto tiende a 1, este tiende a 1, entonces acá lo de abajo tiende a 0 otra vez. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Otra vez me queda 0 sobre 0. Entonces puedo volver a aplicar L'Hopital. ¿Sí? A ver si tiene, a ver si llegamos a algún lado. No estoy seguro, porque yo no me acuerdo si esto salía bien de esta manera. Así que vamos de vuelta a tratar de aplicar L'Hopital. Por lo menos se me simplificó un poquito con respecto a la de arriba, me parece. Vamos a ver qué nos queda ahora si aplicamos L'Hopital. Otra vez entonces, déjenme borrar esto de acá. Simplemente voy a dejar escrito acá como que esto tiende a 0. No, esto no importaba lo que tiende. Era la cuenta que estaba haciendo. Arriba, ¿qué me queda? La derivada del logaritmo es 1 sobre x, así que me queda menos 1 sobre x. Y abajo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, más la derivada de 1 es 0, y la de 1 sobre x es menos 1 sobre x2. Y como tiene un menos, me queda 1 sobre x2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien diga algo? Sí, 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 se entendió. Okay. Sí, profesor. Bueno, y ahora ya está casi resuelto, porque ahora es bien facilito, aparentemente. Se puede hacer cuentas y determinarlo esto, ¿sí? Multiplicando, por ejemplo, por x cuadrado arriba y abajo, ¿no? Si multiplico por x cuadrado, arriba me queda menos x y abajo me queda x más 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora esto tiende a 0, a 1, perdón, a menos 1, ¿no? Y esto tiende a 2. Así que me da algo así como menos un medio.
También lo podríamos haber visto acá, esto tendría a 2 y esto tendría a -1, ¿no? Entonces, ahora es cuando uno mentalmente iría hacia atrás. Como este límite da -1/2, la regla del L'Hopital, esta se verifica, me da las hipótesis del teorema se cumplen porque existe el límite del cociente de derivadas y por lo tanto este límite anterior también vale -1/2. Y entonces esta otra regla del L'Hopital también cumple con su hipótesis y el límite original sería -1/2. ¿Ah? Entonces, si quieren lo podemos poner acá, entonces el límite de 1 sobre el logaritmo del piano x menos x sobre x menos 1, cuando x tiende a 1, es igual a -1/2. ¿Ah? Acá vimos entonces un caso en el que aplicamos tuvimos que aplicar 2 veces la regla del L'Hopital para poderlo resolver. ¿Sí? Bueno, más o menos quedó, ¿se entendió este? Sí, Sí. sí, sí, se entendió. Bien, era un poquito más complicado que lo que pueden ser algunos de los otros porque esto no estaba como cociente y hubo que ponerlo como cociente. ¿Sí? Y el cociente no quedó muy lindo, porque era un poquito complicado y después las derivadas no quedaron muy lindas. Pero bueno, los otros, de acá, por ejemplo, es bien fácil de derivar, ¿no? Y cuando lo deriven en el denominador x le va a quedar 1, así que ya no va a haber indeterminación, porque el denominador no va a tender más a 0. Bueno, si les parece, pasamos al otro ejercicio que estaba propuesto. ¿Algunos de estos algunos de ustedes había intentado hacer estos dos que se habían propuesto como actividad para este encuentro? ¿No? No, no, profesor, me quedé con toda la tanda anterior. Bueno, les recuerdo que es conveniente que traten de hacerlos, porque por lo menos ven dónde le van a surgir las dudas y pueden aclararlas en este momento, ¿no? Bueno, voy a pasar al otro, ¿les parece? ¿Mm? A Ali, Sí, que era el otro que se planteaba. A ver cómo borro esto así. Entonces, vamos a ver tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de x por e a la 1 sobre x. Bueno, ¿esto a qué tipo de determinación es? Para empezar, x tiende a 0, ¿no? Y como x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. Puede ser a más o a menos infinito. Y entonces la exponencial no sé a qué tiende porque no sé cuál es el signo de esto. Entonces voy a tener que hacer los límites laterales, ¿se dan cuenta? Porque yo no sé si esta exponencial tiende a infinito o a 0. ¿Ah? Porque depende del signo de este infinito. Y entonces vamos a dividirlo, a estudiar los dos laterales. Cuando x tiende a 0 menos, ahí sí, esto tiende a 0, esto tiende a menos infinito, ¿verdad? Y la exponencial la que tiende cuando el exponente tiende a menos infinito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la gráfica de la exponencial? Era así. Tiende a 0. Ahí está. Para x tiende a menos infinito, para acá esto tiende a 0. Así que esto me da 0 por algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0. Este límite es 0, no hay indeterminación. En 0 menos. ¿Sí? Ahora, cuando vemos el otro lateral, el límite cuando x tiende a 0 más de x por e a la 1 sobre x, entonces en ese caso esto tiende a más infinito, ¿no? Este tiende a 0.
y entonces tengo una indeterminación de tipo 0 por infinito. ¿Bien? Y acá sí podría tratar de resolverlo utilizando el L'Hopital. Y acá uno de los dos lo vamos a tener que pasar al denominador, ¿sí? El x o el e a la 1 sobre x. Si quieren lo hacemos de las dos maneras para que vean que va a resultar el mismo resultado, pero con distinta dificultad, ¿sí? Entonces, primero voy a dejar el x en el numerador y a pasar este al denominador, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo derive la x me va a quedar un 1 y va a desaparecer la determinación, ¿sí? Cuando yo haga esto, x sobre e a la menos 1 sobre x vendría a ser, ¿no? Porque al pasarla al denominador tengo que invertirlo, y invertirlo en el caso de las exponenciales es cambiar el signo del exponente, ¿no? ¿Entiende? Esto es igual a esto por cuestión de cuenta nomás. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, ahora sí tenemos esto tiende a 0, esto tiende a menos infinito, porque tiene un menos, x tendría a 0 más, 1 sobre x tiende a más infinito, pero tiene un signo menos, y por lo tanto esto tiende a 0. Y acá podemos aplicar la regla del L'Hopital. Una cosa importante en los parciales es indicar esto, indicar que tiende, que esta determinación es de tipo 0 sobre 0, porque eso es lo que explica que puedan usar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Porque si no fuera una determinación de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no la podrían usar, la regla, ¿sí? Entonces, bueno, por lo menos indicarlo así. Y acá, cuando usemos la regla del L'Hopital, ponerle el L'Hopital acá para explicar por qué voy a poner que esto es igual a lo que está del otro lado del signo de igual. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que derivar numerador y denominador. El numerador, evidentemente, me queda 1. Y el denominador, esto es una regla de cadena, ¿verdad? Es la exponencial compuesta con menos 1 sobre x. Así que la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente era menos 1 sobre x, así que es algo así como 1 sobre x cuadrado su derivada, ¿no? La derivada del exponente. Porque sería menos 1 sobre x2, pero tengo este menos. ¿Se entiende la derivación esta? Sí. Sí. Bien. Entonces, a ver a qué tiende esto. Bueno, yo podría pasar el x al denominador más fácil para... al numerador, perdón, y ponerlo como x2 sobre e a la menos 1 sobre x. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. Y entonces, ¿qué me queda? X cuadrado tiende a 0, ¿no? Y e a la menos 1 sobre x, igual que hoy, tiende a 0. O sea que otra vez me tiende a... me queda un 0 sobre 0. Me temo que como viene la cosa, si lo sigo haciendo como estoy así, no voy a llegar a ningún lado. Pues fíjense que yo arranqué de esto y llegué a lo mismo con una x más en el numerador. ¿Sí? Lo más probable es que si vuelvo a derivar me termine quedando x cubo y así siga para arriba y nunca llega a nada. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Entonces ahí... Entonces, si lo sigo haciendo así, no voy a llegar a nada. O sea, si lo hago de vuelta, acá, así como está esta expresión, no puedo aplicar L'Hopital porque el numerador no tiende a 1. ¿Sí? Si sigo haciendo esto, me parece, podemos probar a hacer un L'Hopital de vuelta, a ver si se sigue complicando como a mí me parece o no. Vamos a hacerlo una vez más solamente. ¿Sí? O sale o vamos a buscarle otra vuelta. Límite cuando x tiende a 0, acá me falta el más, a 0 más. Y acá la derivada del numerador me daría 2x, y la del denominador la misma que me da acá, ¿verdad? E a la menos 1 sobre x por 1 sobre x2, ¿no?
porque era ya lo habíamos hecho acá. Sí, sí, claro. Y fíjense que me queda X3 arriba, ¿no? Está el cubo arriba, claro. Me queda 2X3 sobre E a la menos 1 sobre X. O sea que por este lado no estamos llegando a nada. ¿Sí? Y eso es porque pasé al denominador esta. Entonces voy a tratar de hacerlo al revés. En lugar de pasar al denominador la exponencial y que quede como una indeterminación tipo 0 sobre 0, voy a pasar la X al denominador. Yo pensé de entrada que se iba a simplificar por el hecho de que acá me desaparecía la indeterminación por este 1. Pero volvió a aparecer porque acá abajo me quedó un 0 por infinito y al pasar el x cuadrado arriba me volvió a quedar indeterminado. Así que lo que voy a hacer ahora es arrancar de vuelta de este límite. Vamos a copiarlo, me lo traigo para acá. Voy a borrar esto que está acá. Y lo voy a volver a replantear, pero en lugar de pasando al denominador el x, voy a perdón, la exponencial, voy a pasar al x al denominador. O sea que lo voy a pasar como 1 sobre x. Me queda así. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, y entonces bueno, acá 1 sobre x tiende a infinito, a más infinito, así que la exponencial tiende a más infinito, y esto tiende a más infinito también. O sea que tengo infinito sobre infinito, y también puedo aplicar la regla del L'Hopital. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Cuando derive, me va a quedar arriba, la derivada de e a la 1 sobre x es e a la 1 sobre x, por la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Y abajo, la derivada del 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Y ahora sí, esto y esto se me simplifican y me queda el límite de e a la 1 sobre x, que esto tiende a infinito, ¿no? Así que ni le pongo límite, acá ya me da que el límite de este sería más infinito. No, sí, más infinito. Porque podría cambiar a menos infinito si hubiera tenido un solo menos acá, pero tengo dos. ¿No? Vieron que que parecía que era el que a mí me pareció que era el que no iba a salir fácil, salió más fácil que el otro. ¿Sí? ¿Se vio esto? Sí. Sí. Por eso no se desanimen cuando les llega, cuando la regla del L'Hopital no les da nada, porque les pasa lo que nos pasó arriba, porque eso puede cambiar si replantean el cociente. ¿Sí? Bien. Por supuesto, esto por órdenes de infinito también lo hubiera podido sacar. ¿Sí? Lo hice por L'Hopital porque se supone que es lo que tenemos que ver esta semana, pero si uno quisiera plantearlo esto por órdenes de infinitos, uno podría, este que está acá, bueno, habría que hacer un cambio de variable acá, y llamarle u a 1 sobre x, y entonces le queda el límite cuando u tiende a más infinito, de e a la u sobre u, y esto le da infinito porque la exponencial es de mayor orden que la potencial. Entonces salía al toque. Porque e a la u es de un mayor orden que u para u tendiendo a infinitos, a más infinito. ¿Ah? Pero bueno, en este caso no decía hacerlo por L'Hopital, pero estaba implícito por cómo era el
el tema que estamos viendo, ¿no? ¿Qué hora son? Ah, ya estamos. Ah, no, todavía nos falta, ¿no? Tenemos hasta las 4. Nos queda una hora. Bueno, gente, ¿qué quieren hacer ahora? ¿Quieren ver alguno más de acá o quieren ver alguno de alguna guía anterior del tema crecimiento y decrecimiento? Estoy a disposición. Esta guía es muy cortita, no la quiero hacer toda para que ustedes traten de hacerlo y se den contra la pared y tengan dudas propias que preguntar la próxima. Acá hay algo en el chat. Puede ser el H, me preguntan. ¿El H de cuál, Nicolás? De este mismo. De esta misma, bueno, puede ser, sí. Vuelvo a la tableta. El H es este que está acá. A ver, voy a borrar todo. Recuerden siempre que se pueden hacer, uno puede tratar de hacer cuentas para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, el H plantea el límite. Ay, me salió como la mona. Límite cuando X tiende a A. Vamos a tener que suponer que es positivo, porque si no el logaritmo de A no existe, ¿sí? De X menos A sobre el logaritmo de X menos el logaritmo de A. Cuando X tiende a A, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0 porque esto tendería al logaritmo de A. Así que tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Son derivables estas cosas y podría tratar de usar la regla del L'Hopital. Vamos a tratar de hacerla así como está, sin hacer ninguna cuenta. Cuando X tiende a A, la derivada de X menos A es 1. Y la derivada de lo de abajo es la derivada del logaritmo menos 0, porque el logaritmo de A es constante. La derivada del logaritmo es 1 sobre X. Y entonces esto tiende a 1 sobre A. 1 sobre 1 sobre A me da A. ¿Sí? Era bien más fácil de lo que uno podía suponer al verlo así solo. No sé si quieren ver algo de seguir con esto o ver algo del decrecimiento o del de más ejercicio, que también hay ahí de crecimiento, y de todo un poco, para aprovechar la hora que nos queda una hora y pico. Pero lo bueno en esta clase es que ustedes planteen dudas de algo que intentaron hacer de verdad a alguien. Y no que yo los haga todos así, no tiene gracia, yo ya salvé este curso. Son ustedes los que tienen que tratar de hacer algo y ver dónde se quedan. ¿Alguna propuesta? ¿Trataron de ponerse al día con las guías anteriores? Sí, profesor, todos los ejercicios hasta las 0505 están puestos ahí en el foro, así que no, ya están resueltos eso. Y hasta el 5 yo los he resuelto acá, por eso le preguntaba por el 6, pero ya está hecho ese. Quisiera preguntarle por otro que ya esté resuelto.
No sé, si no, déjeme Por eso echar es acá si hay interesante algo que sea ver especialmente cómo, interesante. ver cómo usted resuelve el número 2 Puedo de hacer uno más de esta guía si quieren y lo dejamos para que ustedes traten de hacer los otros y verlo en la clase que viene. ¿Eh? Porque no quiero hacerlos todos porque si no se quedan sin... O algo del demás, a ver si del demás ejercicio, si puede haber alguno que también sea por el hospital, aunque la en el mayoría de demás los que... ejercicios, por ahí sería interesante ver el número 2 cómo lo resuelve usted. El número, El número 2. a ver, déjame verlo. Máximo mínimo absoluto de la función 3x sobre x cuadrado más 1, ¿puede Sí, ser? en el intervalo cerrado, A ver un poquito. 0,2. Vamos a verlo. Espera un poquito. Voy a compartir la tableta. ¿Dónde está la tableta? Hasta acá. Voy a hacer una página nueva y a ver, acá está voy a copiar la letra esta. Esto es, ¿no? ¿Dónde dice? Acá era esta el que querías, ¿verdad? Perdón, sí, ese, profesor. Ahí está. Dice hallar el máximo mínimo absoluto de este intervalo. Y lo dan en un intervalo cerrado. Muy bien. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hallar, la función es una función continua, fíjense que no se anula el denominador nunca, ¿eh? Y vamos a ver que es derivable en cualquier lado, ¿sí? Entonces, f' de x tendría que ser, es un cociente, así que es dividido x cuadrado más 1 cuadrado. La derivada del primer término, 3 por el segundo sin derivar, x cuadrado más 1, menos el primero por la derivada del segundo, que es 2x, ¿no? Esto es derivable, existe esta derivada en cualquier lugar porque no se anula el denominador. Así que esto es derivable, continuo y derivable de todos los reales. Pero el dominio que nos dan acá es un dominio cerrado. Entonces, los puntos críticos, o sea, los candidatos a extremos van a estar en los puntos críticos, ¿sí? Y los puntos críticos son puntos siempre del dominio, ¿sí? En este caso van a ser puntos del intervalo 0,2 cerrado. Pero hay tres tipos de puntos críticos. Puntos del dominio donde f' de x vale 0. Esto es un punto estacionario que se le dice. Punto del dominio donde no exista f' de x, que sería un punto singular, creo que se llama. Sí, Y punto después están las fronteras del dominio. Esos son los tres lugares donde podría haber un extremo. En este caso, si hacemos la cuenta hacia acá, esto que me da 3x cuadrado más 3, ¿no? Menos 3x. Acá me da 3 por 2, 6x cuadrado, ¿verdad? Menos 6. 3x cuadrado menos 6x cuadrado me queda menos 3x cuadrado más 3. ¿Ok? Sobre x cuadrado más 1, que todavía lo puedo escribir como 3 por 1 menos x2 sobre x2 menos 1. No, el de abajo se olvidó el cuadrado. Más 1. El cuadrado, sí, el cuadrado. Bien. Entonces, puntos donde no exista f' no hay. Porque No. esto existe en todos los x. Así que, en particular, dentro del intervalo 0,2, no hay ningún punto donde esto no existe. Punto donde la derivada se anule, sí puede haber, porque cuando se anula esto en 1 y en menos 1,
se anula la derivada, ¿verdad? El'1 está fuera del intervalo. Ese no se Pero estudia entonces. x igual 1 es un punto crítico. En x igual 1, f' de 1 vale 0, ¿no? Y está en el intervalo. Así que acá es un candidato extremo. Y después tenemos las fronteras del dominio, el 0, x igual 0 y x igual 2, son puntos críticos porque son frontera del dominio. Llamando de dominio al intervalo donde nos piden estudiarlo, ¿sí? Esta función está restringida a este intervalo. Así que estos son los tres posibles extremos, máximo o mínimo, en estos lugares. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si para que 1 sea máximo o mínimo, relativo, tendría que estudiar el signo de la derivada, ¿sí? Y entonces, bueno, la derivada la tengo acá, ¿sí? Así que puedo hacer la tablita famosa para estudiar el signo. Lx me tendría que fijar, bueno, en 0, en 1 y en 2. El 0 y el 2 porque son los extremos del dominio, nada más. Y el 1 porque es el punto que anula al numerador. 1 menos x cuadrado es el numerador, y x cuadrado más 1 al cuadrado es el denominador. Entonces acá podría ver qué pasa con f' y de acá deducir qué pasa con f. Y vamos a poner algunas líneas acá para ordenar esto. Algo así. Claro, a mí se me hizo más engorroso porque yo hice el estudio de la función. Entonces no usé Ah, tabla. claro, fíjate que estudiar el signo de la función no me interesa, No, porque tanto sea positiva o negativa, lo que me importa es si crece o decrece para ver si hay un mínimo o no. Bueno, 1 menos x2 es una parábola hacia abajo, ¿no? Es una cosa así, que tiene raíces menos 1 y 1. Y acá está el 0. Así que es positiva en esta parte. Se anula acá y es negativa acá, ¿no? Este es positivo en todos lados, el denominador. Así que f', ¿cómo me da? Me da positiva en esta zona, me da nulo acá y me da negativo acá. Y entonces, donde f' es positiva, la función crece. Y donde es negativa, la función decrece. Y donde pasa, por el criterio de la primera derivada, si pasa en un punto de crecer a decrecer, es que acá tiene un máximo. Ese máximo todavía no se lo puede llamar máximo absoluto hasta que no se estudien los fronteras. Exacto, este es un máximo relativo. O sea, lo que me da el criterio de la primera derivada acá es un extremo relativo. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo que arranca el intervalo, el dominio arranca en 0 y arranca creciendo, ¿sí? Así que acá yo voy a tener un mínimo relativo. En el 0 mismo, ¿sí? Porque arranca en el 0 creciendo, o sea, no sé a qué altura está, pero la gráfica va a arrancar así. Y si arranca así, acá hay un mínimo relativo, porque para este lado no hay nada. Y de este lado, recuerden que acá no nos interesa, afuera del 2, como viene decreciendo y se termina el intervalo, acá hay un mínimo relativo. ¿Sí? Porque cuando llega al 2, llega decreciendo. Entonces acá hay un mínimo relativo. No sé a qué altura llega, ¿sí? Pero hay un mínimo relativo. Y decíamos que teníamos de alguna manera en el 1 teníamos un máximo que era de este estilo, ¿sí? Acá había un máximo relativo. ¿Ah?
Evidentemente, como este máximo relativo es el único máximo, va a ser absoluto también. ¿Sí? Solo por eso. Claro, porque la función, fíjese que arranca en donde sea creciendo. ¿Sí? Entonces, este valor no sé cuál sea, pero tiene que ser menor que el máximo. Porque si viene creciendo, va a ser menor que el máximo. Y del máximo después pasa a decrecer, o sea que no va a tomar valores mayores, pues siempre va a estar decreciendo. Y entonces lo que podemos hacer es, a su vez, ver cuánto vale f de 0. F de 0 vale 0, ¿no? F de 2 vale 3 por 2, 6 sobre 9, ¿no? 6 novenos, que es algo así como 2 tercios, ¿sí? Y si quieren f de 1, que vamos a ver que tiene que dar mayor, que nos da 3 medios, ¿no? 2 por 2, 4. ¿Sí? No, porque F en 2 me parece que está mal. En 2 me da 6 sobre 2. Son 6 quintos. Sí, erré. Discúlpenme. 6 quintos. ¿Dónde está? 6 quintos. Bueno, 6 quintos es 1,2. Y este es 1,5, es mayor. Claro, sí. ¿No? Por eso quedaría demostrado que es un máximo absoluto. Entonces, el máximo absoluto es este y el mínimo absoluto es este. ¿No? Pedí hallar el máximo y el mínimo absoluto. Ahí está. Por aquello, bueno, de que estos extremos solamente sería posible en los puntos críticos. Hay que tener ojo porque si la función no hubiera sido continua, puede darse el caso, a ver, en que una función, déjenme hacer un dibujito acá, una especie de gráfica, que también lo tengan en un intervalo acotado, pero supongamos que la función podría ser que tendiera infinito en algún lado, por ejemplo acá, y haga una cosa así, y así, ¿no? Y no sé, y acá así. Acá habría, si esto fuera cerrado, este intervalo, acá habría un máximo relativo, que en este caso es absoluto porque es más grande que este, ¿sí? Pero este mínimo no es absoluto porque por acá se tiende a infinito, o sea, toma valores menores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En este caso, este punto no era punto crítico porque no estaba en el dominio. Estoy suponiendo que no está en dominio, ¿sí? Porque tiende a infinito el valor. Podría ser que acá la función a prepo le definieran un valor ahí, por ejemplo, por decir algo, y realmente el intervalo, el dominio sea cerrado, pero si en algún punto la función tiende a más infinito o a menos infinito, es evidente que no hay un máximo o un mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces una función como esta, como tiende a menos infinito acá, saben que no hay mínimo, no existe mínimo absoluto. Porque ¿qué quería decir que tendía a menos infinito? Que tomaba el valor menor que cualquier número negativo que uno pusiera. Entonces no puede haber un mínimo absoluto porque en un entorno de esto lo va a superar ese mínimo. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún punto donde la función tiende a infinito, a menos infinito o a más infinito, eso va a hacer que no haya mínimo o máximo absoluto. ¿Sí? Por más que haya relativos. Es decir, que el otro mínimo va a pasar a ser siempre un mínimo relativo. Claro, exacto. Y si la función tuviera más infinito en algún lado, no sé, que acá hiciera así, por ejemplo, también tendiera más infinito, por decir algo acá, y después bajara, tendencia a infinito haría que no hubiera máximo absoluto. ¿No? O sea que máximo o mínimo absoluto puede que nunca existan.
Está bien, está bien. ¿Tá? No, Entonces, además de ver los puntos críticos, estén atentos de que no pase alguna de estas cosas, que haya puntos asíntotas verticales, digamos. ¿Sí? ¿Ok? sí, sí, está bien, está bien, está bien. No tenía el concepto este. Suponía que los extremos solamente eran aquellos puntos donde la derivada se anulaba. Se me cortó tu audio, Ah, pero ahora sí, o sea, los extremos. sí, no escucho más. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Bien. Los extremos relativos solamente existen en los puntos críticos. Pero los extremos absolutos pueden, si los hay, va a ser alguno de los extremos relativos, los extremos absolutos. Pero puede que no sea ninguno si hay algún punto donde digamos, si la función no es acotada inferiormente o no es acotada superiormente. Lo cual puede pasar o bien por una asíntota vertical, o bien porque el dominio es infinito. Por ejemplo, la función x cubo, ¿tá? Esta no es acotada para ninguno de los dos lados. No. La gráfica es una cosa así. Tienen el 0, que es un punto crítico, porque f' se anula, Sí. pero es un punto estacionario. Y aunque hubiera extremos relativos en una gráfica de este estilo, por ejemplo, que haga así, esto es el típico polinomio de tercer grado, ¿sí? Pues va acá, hagan de cuenta que quedó derechita. Una función así tiene un máximo relativo, un mínimo relativo, pero no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Porque cuando x tiene infinito, y cuando x tiene menos infinito, también tiene infinito. No hay asíntotas verticales, en este caso tampoco hay asíntota oblicua, porque estas son ramas parabólicas, no son asíntotas, pero bueno, no hay extremos absolutos. ¿Por qué no es acotada? Porque pasa que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es más infinito, y que el límite cuando x tiende a menos infinito, en este caso de f de x es menos infinito. Por esto no hay máximo absoluto, porque no es acotada, y por este no hay mínimo absoluto. Lo mismo pasa si hubiera asíntota vertical en algún lado. En la función x cubo que mostró antes, Sí. que la derivada se anula para x igual a 0. Eso, que ahora usted lo llama punto crítico, antes era lo que se llamaba punto de inflexión. Hola, no se escucha, ¿no? No, se le cortó el profe. Sí, no se escuchaba. Estacionarios. Puntos estacionarios son los que anulan la derivada primera, que pueden ser máximos o mínimos, o puede que no sea nada. En este caso no es nada, porque la función crece antes y crece después. Si uno estudia el signo de, perdón, si uno estudia el signo de la función esta, si f de x es x cubo, f' de x es 3x2. Entonces, si bien pasa que f de 0 vale 0, si uno estudia el signo, Siempre es positivo. es siempre positivo. El 0 vale 0, pero en los negativos es positiva, la derivada f', y en los positivos también es positiva. Entonces la función f acá crece también, y acá está estacionaria, digamos. Y es lo que pasa en la gráfica. La función hace así, tiene tangente horizontal, pero después sigue creciendo. Claro, es Entonces, lo que le preguntaba antes era si eso antes se lo denominaba punto de inflexión. en realidad después se lo va a denominar punto de inflexión, cuando veamos qué significa, que esto es que acá tiene concavidad negativa y acá positiva. Está. Aparte que hay puntos de inflexión que no necesariamente son estacionarios. Puede haber un punto de inflexión que se venga con esta concavidad y pase a la otra concavidad, pero acá la pendiente sea no nula. Entonces este punto no es estacionario, pero sí es punto de inflexión. Está bien.
¿Mm? Punto estacionario significa que la tangente es horizontal. ¿Sí? Eso es básicamente lo que significa. Bien. Fíjese que un máximo también es un punto estacionario, porque la tangente es horizontal en un máximo. Sí, sí, sí. En un máximo donde la función es derivable, ¿no? Bien. Gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿quieren ver algún otro ejercicio? O cortamos aquí y seguimos el viernes. Que recuerden que tenemos para la clase el viernes para terminar. Yo les diría, traten de hacer estos ejercicios, esta guía cortita. Traten de hacer alguno de los que dicen más ejercicios, que van a ver que ahí puede haber algo más que tengan que hacerlo por L'Hopital. A ver, déjenme ubicarla así por arriba, a ver si les muestro, si los veo. ¿Dónde lo tengo eso? Acá. A ver si hay alguno de límites. Seguramente, si hay de límites acá. Este seguramente sea para hacer por L'Hopital. ¿Sí? A ver, bueno, no lo anoto porque el 9, en esta guía de más ejercicios, es más, este fue el que hicimos, fue el que hicimos ahora, que nos dio -1,5, el 9. A ver si hay algún otro de límites. No siempre unir por máximos mínimos. No, después, acá hay otros de límites que seguramente se puedan resolver usando la regla de L'Hopital, el 15. Este 15 son todos límites que pueden hacerse por L'Hopital. Como le decía, también muchos de estos se pueden hacer, ¿cómo se llama? Por órdenes de infinitos o infinitésimos también. En particular el B, parecería que por órdenes debe ser bastante fácil, porque tenemos una... no, pero X tiende a 0 acá. Hay que verlo. Así que la exponencial tiende a 1. Véanlo. Lo que sí estoy seguro es que todos estos por L'Hopital deben de salir. Recuerden que en el caso de los que tienen potencia, lo que tienen que hacer es estudiar el límite del logaritmo, con lo cual van a pasar el exponente como factor, y después, y ese es otro error común, acuérdense que cuando lleguen al límite que sea, ese no es el límite que buscaban, sino el límite del logaritmo de lo que buscaban. ¿Tá? Así que en función de lo que le dé ese límite, tienen que deducir cuál era el original. Si ese límite era finito, le da un alfa. Entonces, si el logaritmo tiende a alfa, entonces el original tendería a la alfa. ¿Sí? Pero si le da más infinito o menos infinito, tendrían que ver que el logaritmo el original, si le da más infinito, es porque el original tiende a más infinito, ¿verdad? Porque sería una exponencial e a la algo que tiende a infinito, perdón, el logaritmo para que tienda a infinito, el argumento tiene que tener infinito. Y si le da menos infinito, tendería a 0, porque en el único punto donde el logaritmo tiende a menos infinito es en el 0. Bueno, y